adrenalina, la que el transmisor químico más importante, pero con lo que habíamos dicho que los transmisores del sistema nervioso autónomo son dos, ¿no? La adrenalina y la acetilcolina. En el sistema parasimpático preposganglionar es la acetilcolina. En la adrenalina o en el sistema simpático es la acetilcolina presináptico y postsináptico la adrenalina, ¿no? Entonces eso es lo que... Entonces, ¿dónde se sintetiza cuáles son las funciones y dónde se sintetiza? Aquí tenemos una fibra simpática, ¿no? Preganglionar, acetilcolina, postganglionar, adrenalina, lo que acabamos de decir, ¿no? Entonces, esta adrenalina se sintetiza en los gránulos cromatínicos de las células nerviosas, ¿no? Y también en la glándula suprarrenal, la cromatina de la estructura de las células de la glándula suprarrenal. En la glándula suprarrenal se sintetiza principalmente la adrenalina y a nivel nervioso es la noradrenalina. Ahora, ¿cómo se sintetiza? A partir de la tirosina. Aquí tenemos la fórmula de la tirosina. Por acción de la tirosina hidroxilasa se gana un oxidrilo acá. Aquí tenemos la tirosina y con un solo oxidrilo, y aquí ya tenemos dos oxidrilos. Entonces, por eso decimos tirosina hidroxilasa, porque lo hidroxila a la tirosina y lo transforma en L-dopa. El L-dopa decarboxilasa, ¿qué quiere decir? Decarboxilasa, que pierde carboxilo, ¿no? Entonces, aquí tenemos la L-dopa y esto se transforma en dopamina, porque aquí que había radical carboxilo se pierde y entonces se transforma en dopa. Esta dopa, por acción de la difenilamino transferasa, entonces aquí gana otro oxígeno por hidroxilación también, ¿no? Aquí tenemos la dopamina y aquí tenemos ya la noradrenalina, que contiene su oxidrilo en el carboxilo, y después esto se transforma en adrenalina por metilación, por N-metiltransferasa. Esto está un poco mal, porque la dopa por hidroxilación se transforma en noradrenalina, y esta noradrenalina por acción de la metiltransferasa se añade este carbono y se transforma en adrenalina. ¿De acuerdo? Entonces es la secuencia que es aquí. Tenemos la glándula suprarrenal, donde se sintetiza la adrenalina, o sea, en la médula se sintetiza la adrenalina. En la corteza, ¿qué se sintetiza? ¿Qué se sintetiza? Corticoides. La corteza, de ahí viene el nombre también de corticoides, ¿no? Entonces, aquí tenemos la tirosina, el dopa, dopamina y noradrenalina, y después esto se vacía en el espacio intersticial, ¿no? Entonces, ese es el origen de la adrenalina. Bien. Entonces, vamos a ver cómo se descarga la adrenalina. Tenemos la adrenalina
impulso en la terminación nerviosa. Aquí tenemos, digamos, esto, ¿no? Viene el impulso nervioso, entra el calcio, aquí viene el impulso nervioso, entra el calcio. Aquí esta es una vesícula, digamos, tenemos tres tipos de vesículas acá, ¿no? Aquí no está representada. Sería una esta, otra aquí y otra pavimentada aquí, lista para vaciar, ¿no? Entonces, cada una de estas se llaman piscinas, en inglés pools. Aquí estaría el pool 1, aquí el pool 2 y el pool de reserva. El pool de reserva y el pool 2 se encuentran ligadas a la sinapsina, ¿no? Que es una proteína que estabiliza esta. Una vez que entra el calcio, esta sinapsina se desprende y se pavimenta, y después de pavimentarse se une en la membrana vesicular con la membrana citoplasmática y se libera la noradrenalina a nivel de las terminaciones nerviosas. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí. ¿No está claro? No más. Aquí tenemos cómo se forma. Hemos indicado ahorita químicamente aquí, ¿no? El de tirosina. Aquí tenemos este aminoácido, la tirosina. Ya. Esta tirosina, por acción de la tirosina hidroxilasa, se transforma Tirosina en L-dopa. hidroxilasa. La L-dopa. L-dopa, por pérdida del carboxilo, se transforma en dopamina. Y esta dopamina, por acción de la hidroxilasa, porque aquí vuelve a ganar oxidrilo, se transforma en noradrenalina. Y esta noradrenalina, esta es la síntesis a este nivel, a nivel celular. A nivel de las glándulas suprarrenales es la adrenalina. Pero ¿de dónde resulta la adrenalina? De la metilación de la noradrenalina. O sea, la adrenalina es la noradrenalina metilada. Aquí tenemos la noradrenalina, y aquí tenemos la adrenalina ya con este metilo. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, ¿cómo se vacía esto? ¿Cómo va? Este es el espacio intersináptico. Se vacía acá la adrenalina. Pero ¿de dónde se vacía? Dentro de la célula, en la terminación nerviosa, tenemos tres depósitos, ¿no? El pool 1, el pool 2 y el pool de reserva, que no está en esta figura. No está. Tenía otra, pero no encuentro en mi archivo, no sé dónde está. Entonces, este pool que está pegado a la membrana celular, y este pool 2 son neurológicamente activas. O sea, va el impulso nervioso, entra el calcio, aquí tenemos la sinapsina, que es una proteína que estabiliza a esta vesícula para que no libere. Una vez que entra el calcio hace que se desprenda estas proteínas y se vacíe. Okay. ¿Está claro? Ya. Una vez que se ha vaciado al espacio intersináptico, ¿qué es lo que pasa? Sufre tres cambios, ¿no? Va a los receptores. ¿Cuántos receptores tenemos? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Tenemos 4 tipos de receptores con acciones farmacológicas diferentes. Alfa 1 es vasoconstrictora. Ok, vasoconstrictora. Vasoconstrictora periférica. Histamina. Periférico. Entonces,
Alfa 2 es, aquí tenemos receptor alfa 2. Acá dice receptor alfa 2, alfa 2. ¿Qué hace? Que esta adrenalina que se ha segregado acá, si hay mucha adrenalina, hace de que esto interrumpa la entrada de calcio y de tal manera disminuye la secreción de adrenalina. O sea, Los receptores alfa decimos 2. que es de feedback el proceso. Cuando hay mucha adrenalina, basta, se va a este receptor ¿A y los este alfa 2? receptor hace que impida que siga segregando adrenalina. ¿De Alfa acuerdo? 2 evitan la segregación. Eso es una parte que va al receptor alfa 2. Y Una la pequeña otra, parte es recaptada, otra absorción. es metabolizada. Se metaboliza por la MAO, la monoamino oxidasa, a nivel de las mitocondrias, ¿no? Se puede metabolizar la adrenalina. O sea, intracelularmente. Y extracelularmente por la catecol o metiltransferasa, o la COMT también. O sea, la adrenalina es inactivada por la MAO y la COMT. La MAO intracelular, la COMT extracelular. La inactiva. Y otra parte se disipa en el líquido intersticial. Lo mismo que ocurre con la adrenalina o con la acetilcolina, ¿no? Ahora, ¿cómo se libera? Aquí tenemos la membrana vesical. Es lo mismo que hemos explicado en la liberación de la acetilcolina, ¿verdad? Aquí tenemos la membrana vesical y aquí tenemos la citoplasmática de la célula. Entonces, primero existe un entramado entre la sinaptobrevina y la sintaxina. Aparte, esta es la sinaptobrevina y esta es la sintaxina. Y la sinaptotagmina, que también va a ligarse con la neurexina y con las intergluteinas 1B y 2B. Aparte de eso tenemos un conglomerado de proteínas que se llaman las SNAP25 y las NSF que tenemos con sus glóbulos alfa, beta y gamma. Entonces, de esta manera se produce el entramado proteico, que posteriormente esto fusiona y se abre. Aquí se rompe esto. ¿Está claro? No muy claro. Se une esta membrana con esta y después se rompe. Y se libera. Y una Se libera la adrenalina. y se ha roto ya. Y libera la noradrenalina. ¿Está claro? Entonces, ahora, esta MUNC18 impide la unión con estas proteínas, por tanto, la descarga de adrenalina. Esta es la única que impide la unión de la membrana vesicular con la membrana citoplasmática. ¿Está claro? Está claro, ¿no? Y ahora, todo esto tiene en el libro, ¿no? ¿Cómo se metaboliza y dónde se metaboliza? Se metaboliza en el plasma por acción primero de la catecol o metiltransferasa. O sea, acá tenemos que la adrenalina o la noradrenalina. Aquí tenemos la noradrenalina, ¿no? Porque no está metilado. Pero
cuando se metila a nivel del oxidrilo, se transforma en no por metanefrina, porque tiene o metiladrenalina. Ahora, esta metiladrenalina puede perder todo esto por desaminación oxidativa. O sea, este se transforma este radical amínico en un radical carboxílico y se transforma en el ácido vinilmandélico, o sea, ha sufrido una transformación oxidativa, una demetilación oxidativa. Cuando hemos hablado de biotransformación también hemos hablado de esto, ¿no? Este ácido vinilmandélico se une con el ácido glucurónico y en esa forma puede excretarse. ¿De acuerdo? ¿Está claro cómo se metaboliza? Sí. Ahora, las drogas adrenérgicas se clasifican en dos grupos. Una que corresponden a las naturales y otras a las semisintéticas. Las naturales, ¿cuáles serían? La adrenalina y la noradrenalina, ¿no? Que también entran en la clasificación química de las categorías. Entonces, acá tenemos la fórmula de la adrenalina. Aquí tenemos la fórmula de la adrenalina, ¿verdad? Ese no era noradrenalina. Tenemos otro grupo de fármacos que se llaman las fenilaminas, que tienen un solo oxidrilo, y otro grupo, estas son las drogas que hemos dicho semisintéticas, y otras que no tienen ningún ¿Oxidrilo? ningún oxidrilo, que son las fenolaminas, y por último tenemos las aminas heterocíclicas con acción simpático-mimética. ¿Está claro? ¿Cómo se clasifican las drogas en naturales y semisintéticas? Semisintéticas, ¿qué quiere decir? Que tomamos la adrenalina y como tiene una acción muy corta, muy fugaz, etc., modificamos la estructura química y hacemos de que estos fármacos tengan mayor duración. Así tenemos los derivados de las fenilaminas, fenolaminas y aminas heterocíclicas. Catecolaminas, fenolaminas, fenilaminas y aminas heterocíclicas. Esta sería la clasificación farmacodinámica de la adrenalina. ¿Qué hace la adrenalina a nivel cardiovascular? ¿Qué hace? Vamos a recordar. ¿Qué hace la acetilcolina? Deprime. ¿Ah? ¿Qué hace la acetilcolina? Manda el corazón. Deprime. Su acción principal es radical, ¿verdad? Y todos los derivados sintéticos, también derivados de amonio cuaternario, aminos terciarios, todos tienen acción inhibidora cardíaca, aunque inicialmente pueden por acción vagal, etcétera, etcétera, pueden tener efectos taquicardizantes, hemos dicho, ¿verdad? Pero fundamentalmente es radical. ¿La simpático-mimética qué hará? Si uno hace una acción, el otro hace una acción opuesta, ¿no? Entonces va a producir taquicardia. Entonces estimula las 4 propiedades del corazón. ¿Cuáles son esas 4 propiedades?
inotrópica, vasmotrópica, cromotrópica y trombotrópica. Son las 4 propiedades, ¿no? O sea, la excitabilidad, contractibilidad, conductibilidad y frecuencia, ¿no? Las 4 propiedades. Traducidas, pero desde un punto de vista de la terminología médica, podemos decir bromotrópica, cromotrópica, vasmotrópica y cronotrópica, ¿no? Entonces, estimulan las 4 propiedades. No interesa si gasta mayor cantidad de oxígeno o no. No interesa para nada eso. Lo que sí, digamos, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el consumo de oxígeno, etc. Por eso se llama cardioestimulante. Otra cosa es que el cardiotónico solo actúa sobre qué propiedades. Sobre 2, y sobre 2 no actúa. Primero tiene cromotrópica negativa, ¿no? Y tiene dromotrópica negativa, 2 propiedades. Inotrópica y inotrópica es la contractibilidad, ¿no? La dromotrópica es la excitabilidad, que también disminuye, por tanto, entonces aumenta la eficiencia del corazón con el mismo gasto de energía. Por eso se llama cardiotónico. Una cosa es cardiotónico y otra es cardioestimulante. Cuando es cardioestimulante, las 4 propiedades. La adrenalina produce las 4 propiedades, ¿no? Aquí vamos a ver, digamos, ahora, esta acción se debe a una acción beta, que se conoce con el nombre de beta 1, ¿no? Entonces hemos hablado de la acción alfa. A nivel de los vasos, ¿qué va a ser? Vasodilatación. A nivel de los vasos, por sus receptores alfa va a producir vasoconstricción, y por sus receptores beta 2 va a producir vasodilatación. Vamos a poner acá alfa 1, ¿no? Vasoconstricción. Sí, el alfa 1. Beta 2. Sí, digamos que el beta 2 es como la histamina. tenemos receptores alfa y tenemos receptores beta, ¿no? Tenemos alfa 1 y tenemos alfa 2, ¿verdad? Sí. Las alfa 1 que hemos dicho que hacen, Vasoconstricción. Vasoconstricción. Vasoconstricción, ¿no? Las alfa 2 que hacen, Evitan la secreción de... evitan la secreción, o sea, digamos, actúan como feedback, ¿no? Sí, feedback. Ahora tenemos las Adrenalina, beta 1 noradrenalina. y las beta 2. Estas no nos he contado. Beta 1, ¿qué es? No, la beta 1. Cardioestimulante. Ya, beta 1 con el estimulante. Actúa a nivel cardíaco, actúa sobre las 4 propiedades. Beta 2, ¿qué va a ser? Vasodilatación. Vasodilatación y broncodilatación. Es
marcos de acción beta son los que utilizamos para los marcos de ADN, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver vasodilatación, vasoconstricción. Son dos efectos contrarios. Entonces, ¿de qué depende la acción vasoconstrictora y vasodilatadora? De los receptores. Si hay mayor cantidad de receptores alfa, va a producir vasoconstricción. ¿Dónde hay mayor cantidad de receptores alfa? En los vasos periféricos. ¿Dónde hay receptores beta en los vasos? ¿En qué vasos? En los vasos musculares. La adrenalina es un transmisor químico que nos predispone a, digamos, a estar despiertos, muy despiertos, nos aumenta la capacidad de reacción, aumenta la potencia de contracción del músculo, ¿no? Porque cuando uno está en guerra, peleando, etc., necesita toda la potencia del organismo y secreción de adrenalina, porque este músculo necesita mayor cantidad de oxígeno y nutrientes, se dilata para que exista mayor aporte sanguíneo. Y existe vasoconstricción periférica, porque al haber vasoconstricción hay menor aporte sanguíneo. La piel no necesita consumo de nutrientes. Por tanto, el organismo disminuye la sangre a nivel periférico. Por eso cuando uno se asusta, está de miedo o está en tensión, se vuelve pálido, ¿no? Porque hay vasoconstricción periférica, vasodilatación muscular. Entonces, ese sería el efecto que se produce a nivel de los vasos. Ahora, esto es, digamos, clásico que hay. También podemos decir que hay receptores beta 3, beta 4, porque antes se decía que el beta 1 era o tenía una acción lipolítica y actuaba sobre el metabolismo, aumentando el metabolismo. Lógicamente, si hay descarga de adrenalina, hay aumento del metabolismo y aumento del oxígeno, ¿no? Entonces, se decía que el efecto beta 1 era cardioestimulante, lipolítico y aumento de la temperatura. Ahora se considera que existen unos receptores beta 3 y beta 4. ¿Está claro? Sí. Lo que se enseña, pero en la práctica ustedes tienen que ver más o menos. Lipolítico puede servir para eso. Bueno. Acción sobre el riñón. A ver, vamos a ver. Bueno, se activan los beta 3 y beta 4 durante el ejercicio. ¿Qué hace el riñón? Es un órgano de excreción. ¿Excreción? Filtrar. Filtrar la sangre. Entonces, ¿quién le da la fuerza para la filtración? Creatinina. ¿Ah? ¿Cuál es el mecanismo de la filtración?
diferencias de concentración, presión, presión hidrostática. ¿Quién le da pues esa fuerza? La presión sanguínea. Y si hay mayor presión sanguínea, ¿qué va a pasar? Se va a filtrar más. Pero como se produce vasodilatación, el aporte va a ser menos. Entonces no se necesita mucho esto de la filtración. Entonces, a nivel de la musculatura lisa de los bronquios, ¿qué va a pasar? Va a producir broncodilatación, ¿verdad? Si estamos diciendo acá, la beta 2 tiene acción vasodilatadora y broncodilatadora, ¿verdad? Entonces es de utilidad en los asmáticos. A nivel del útero, ¿qué va a pasar? ¿Qué hace a nivel del útero? Produce contracción, reduce la contracción uterina. Es por eso que podemos, pero no es un dilatador. podemos utilizar como droga tocolítica. Droga que se utiliza en el sufrimiento fetal para disminuir las contracciones. Pero esto puede retardar el tiempo de parto, ¿no? Entonces, no es recomendable. antes de hacer una cesárea, se tiene que dar este tipo de fármacos para, digamos, disminuir Ahora, acción sobre la vejiga. Produce retención urinaria por dos mecanismos. Aquí tenemos la vejiga, la uretra, la vejiga. Entonces, en la vejiga tenemos el músculo retrusor. Este se llama músculo entonces, ¿qué pasa? Como este es un músculo liso, ¿qué va a pasar? Se va a producir relajación, ¿verdad? Y aquí tenemos la uretra, el esfínter vesical y la uretra que se contrae. Por tanto, hay retención urinaria. Se retiene la orina. Por eso se llama. ¿Ya? Acción sobre el metabolismo. ¿Qué hace? Aumenta el metabolismo. Aumenta la secreción de la glucogenólisis. ¿Qué significa glucogenólisis? Gluco de glucosa. ¿Qué significa? Es destrucción. Una descomposición del glucógeno. ¿En qué se va a descomponer este glucógeno? Azúcar. En glucosa. Glucosa, pero ¿y glucosa? Por eso dice glucogenólisis. ¿Dónde se encuentra el glucógeno? En los músculos, en el hígado, en los músculos. Después, bueno, el glucógeno se puede transformar en grasa. Por eso come, y va engordando. Entonces, mucho hidrato de carbono, mucha glucosa. Este aumento de la glucosa trae como reacción ¿qué? ¿Qué secreción? ¿De qué? Cuando aumenta mucho y no pasa nada, uno se vuelve diabético.
Entonces, se llama? sube en un ¿Cómo se llama organismo, eso? digamos, ¿Insulina? come, engorda, pero ¿quién hace que engorde? La insulina. La insulina. Porque si no hay, como en el diabético, no hay insulina, entonces todo se ve en la orina. Por eso uno orina dulce, ¿no? ¿Qué? Entonces, ahora, acción sobre el metabolismo estamos, ¿no? De la glucosa, del tejido adiposo, ¿qué va a ser? Si hay glucogenólisis, hay lipólisis también, ¿no? Esto hemos dicho por qué. Y al haber lipólisis hay termogénesis, aumenta la temperatura por acción de la lipólisis. Esta lipólisis, ¿qué les he dicho? Depende de qué tipo de receptores. El beta 3. Beta 3, ¿no? Aunque algunos dicen que, o consideran de que existe, digamos, unos receptores beta 4. Eso no era un metabolismo. ¿De acuerdo? Entonces, hasta acá, digamos, es todo lo que corresponde a la adrenalina. La noradrenalina tiene los mismos efectos que la adrenalina, pero más tiene acción a nivel neuronal, a nivel nervio, ¿no? Entonces, tiene mayor acción a nivel cardíaco y menor acción a nivel de los músculos. Tiene mayor acción vasoconstrictora, broncodilatora, ¿no? Tiene mayor acción cardioestimulante, hipertensiva también, pero tiene menor acción a nivel de los músculos. Entonces, esa es la única diferencia entre la adrenalina y la noradrenalina. Tiene poca acción también broncodilatadora. Por eso no se utiliza tanto la noradrenalina como en el asma como la adrenalina. Ahora, dentro de las catecolaminas tenemos también la isoprenalina, ¿no? Que es ya una catecolamina sintética, ¿no? Entonces, dentro de la acción de la isoprenalina, tiene acciones principalmente beta 1 y beta 2. ¿Cuáles serán esas acciones? Vasodilatadora y broncodilatadora, ¿no? Entonces, al haber una acción sobre los receptores beta, tiene acción inotropismo y cromotropismo positivo. Entonces, tiene poca acción, digamos, sobre la broncodilatación. Tiene una acción contraria a la histamina. La histamina, ¿qué va a producir? Broncoconstricción, ¿no? Tiene una acción vasodilatación. También tenemos otros fármacos que de la misma acción, predominantemente beta, que son la orsiprenalina, la terbutalina, el fenoterol y el salbutamol. Dentro de estos también podríamos indicar al cromogliconato de sodio. Después, ¿cómo se metabolizan estos fármacos? ¿Cómo se metabolizarán? ¿Por riñón? ¿Por acción de qué? No, esa es excreción. ¿Dijo adrenalina o no adrenalina? ¿Acción de qué se metaboliza? De la condilama, pues. Pero estos se metabolizan también por eso,
La COM metaboliza intracelularmente la adrenalina, entonces podemos decir que es más a la COM. La MAO es intracelular, la COM es extracelular, ¿no? Bien. La orsiplenalina, la terpentalina y el fenoterol tienen acción preponderantemente beta 1. O sea, ¿cuál es? Broncodilatador y vasodilatador. No, estoy equivocado. Ese no era el beta. Beta 1 es cardioestimulante. Cardioestimulante. Beta 2 broncodilatador y beta vasodilatador. Entonces, tiene acción relajante muy importante a nivel del útero, por lo que se utiliza. Bueno, reduce la contracción. Después, igual, estos fármacos son metabolizados por la COM1, la COM y la monoaminoperoxidasa, o la MAO, ¿no? Tienen un efecto relativamente corto. En relación, la adrenalina y la noradrenalina, les he dicho inicialmente que tienen acción muy cortita. Modificamos esa estructura química, vamos a tener un efecto un poco más sostenido, ¿no? Aplicaciones terapéuticas, como broncodilatador, como tocolítico, estimulante cardíaco cuando existe bloqueo auriculoventricular, como en el síndrome de Adam-Stock. Podemos utilizar en la hipotensión arterial, individuos con hipotensión, sobre todo los fármacos de acción alfa, puede ser adrenalina, noradrenalina, y algunos otros fármacos semisintéticos como los derivados de las fenolaminas que vamos a llevar casi enseguida. Entonces, principalmente en esas cosas se utiliza. En odontología, ¿en qué utilizamos? ¿Qué podríamos utilizar? En la anestesia, ¿no? La anestesia, la procaína tiene acción vasodilatadora muy importante. Entonces, si no ponemos vasoconstrictor, entonces va a tener poca duración. Entonces, la adición de adrenalina al anestésico va a producir ¿qué cosa? Un aumento de la duración, disminución de la toxicidad, profundiza y disminuye los efectos tóxicos. Es 4 cosas tiene, ¿no? Entonces, la orsiplenanina y el metaproterenol, que es otra catecolamina, tiene efectos similares a la isoprenalina, ¿no? Que es metabolizada por la COM, no tanto como la MAO. Preparados. La adrenalina como broncodilatador se utiliza de 0.2 a 0.5 miligramos cada 5 minutos, a cada 4 horas, según necesidad. O sea, cuando tenemos un ataque asmático muy grave, entonces podemos dar 4 a 5 miligramos cada 20 minutos. Y cuando no es muy grave, cada 4 horas, ¿no? En un shock anafiláctico, la misma dosis por vía intramuscular cada 15 minutos, ¿no? Después podemos utilizar por vía subcutánea 0.5 miligramos, seguidos de dosis de mantenimiento de 0.025 a 0.05 miligramos por vía intravenosa cada 5 a 15 minutos, ¿no? Eso ya es cuando es muy grave. Como coadyuvante del anestésico local podemos dar de 1 a
de 0,1 a 0,2 miligramos, o sea, uno entre 200.000, de 1,20.000 a 1,200.000, a veces hasta 1 sobre 80.000, ¿no? Como antihemorrágico, o sea, tenemos, si hay hemorragia sobre todo a nivel periférico, entonces se da adrenalina, produce vasoconstricción y por tanto, digamos, se nos disminuye la hemorragia y se puede hacer más fácilmente sutura, ¿no? Después el shock endotóxico hipovolémico. ¿Qué es el shock endotóxico hipovolémico? Se produce por pérdida de sangre, un balazo, entonces sale harta sangre, ¿no? Entonces es hipovolémico. Muerte por hipovolemia, dicen los informativos, ¿no? Entonces se ha salido toda la sangre. Entonces en esos shocks se puede producir vasoconstricción para aumentar la presión arterial. Y el endotóxico, sobre todo, esto nos puede, algunas enfermedades nos pueden producir, digamos, una isquemia visceral, sobre todo a nivel renal, que puede producir insuficiencia renal, ¿no? En estos casos podemos dar isoproterenol o dopamina, 100 a 200 miligramos en 500 mililitros goteo continuo, ¿no? 25 gotas por minuto más o menos. En la hipotensión no marcada podemos dar de 5 a 10 miligramos por unidad muscular. Fármacos que son adrenalina, noradrenalina, isoproterenol. Después, en el asma podemos dar diferentes fármacos. Podemos dar el isoproterenol en el asma y en el shock endotóxico de 100 a 200 miligramos. Sublingual, 500 miligramos. No, sublingual 10 miligramos por día, digamos, disueltos en suero, ¿no? La oxiprenalina intramuscular de 0,5 a 1 miligramo, el salbutamol en el asma como nebulizador al 1,2%, la terbutalina de 0,5 a 1, la metotaxima de 5 a 20 miligramos intramuscular y la oxiprenalina 100 miligramos por hemoplesis. Esas son las dosis que indicamos sobre todo en el asma, ¿no? En el sufrimiento fetal podemos dar 10 miligramos diluidas en 500 mililitros de suero. Efectos tóxicos. Los efectos tóxicos a nivel cardíaco sobre todo, ¿no? Va a producir palpitaciones, dolor a nivel precordial, ¿no? Dolores intensos, cefalea, taquicardia, náuseas, vómito. Son los efectos tóxicos casi de todos estos fármacos, ¿no? Entonces, a nivel cardíaco, la adrenalina, hipertensión, taquicardia, puede haber extrasístoles. Contraindicaciones. No vamos a dar en caso de hipersensibilidad, aunque se da cuando hay hipersensibilidad, o sea, cuando hay alergia, damos adrenalina, pero hay algunos casos puede que nos cause un shock de este tipo, ¿no? Es muy raro, pero puede dar. Después en lesiones cardíacas, hipertensión arterial grave, después antecedentes de infartos de miocardio. Después podemos tenemos que tener mucho cuidado en la
de la glándula suprarrenal y esto va a producir descarga abundante de adrenalina y no vamos a dar en este caso ninguno de estos fármacos, ¿verdad? El fenoterol está contraindicado en el hipertiroidismo y en el síndrome del Raynaud. ¿Cuál es el síndrome del Raynaud? El síndrome del Raynaud es una enfermedad. Nosotros normalmente podemos reaccionar al frío y al calor produciendo vasoconstricción o vasodilatación dependiendo de cada uno, ¿no? Bien. Cuando hace frío, ¿qué pasa? ¿Se produce vasodilatación o vasoconstricción? Vasoconstricción. Vasoconstricción, sobre todo periférica, ¿no? Para no exponer la sangre al frío, entonces se va más al medio y por eso la piel se hace fría, ¿no? Hay que abrigarse. Entonces, y cuando hace calor, hay vasodilatación, hay que perder calor, ¿no? No podemos estar rojo, colorado, hay vasodilatación. Entonces, eso es lo que normalmente pasa. Pero cuando existe una respuesta exagerada a eso, se llama la enfermedad de Raynaud o el síndrome de Raynaud. O sea, ponemos al agua fría, se hace morado, un poquito al agua caliente, rojo. Entonces, se altera en eso. Hipersensibilidad Con eso térmica. hemos terminado lo que es las catecolaminas. Ahora vamos a avanzar lo que son las fenolaminas. Vamos a quedar ahí.